la clase anterior, vimos lo que era representar una serie, ¿no es cierto? O una función mediante series de potencia. Pero lo representábamos simplemente series muy particulares, es decir, las que podíamos realizarlo mediante lo que era la serie geométrica. Otra de las formas también, ustedes recordarán, era con lo que es la derivada e integral de las series, ¿sí? O a su vez, derivando o integrando la función y analizando, ¿no es cierto?, que se pueda utilizar lo que son series geométricas. ¿De acuerdo? Pero en esos casos eran casos muy particulares. Por lo tanto, es necesario saber, ¿no es cierto?, representar series de potencias, ¿sí? Eh, más generales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos nosotros a suponer, ¿sí?, que tenemos nosotros una función. Esta función es cualquier función que se puede representar como series de potencia, digamos, cualquier función que se pueda representar como series de potencia. Es decir, vamos a tener nosotros que la función f de x va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, ¿no es cierto?, multiplicado por x menos a elevado a la n. Esto sería básicamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Obviamente, esto, ¿qué es lo que va a suceder? Esto está restringido dependiendo, ¿no es cierto?, para qué valores converge o para qué valores de X diverge. Entonces, hablamos nosotros de la condición de convergencia, ¿no es cierto? A ver, esto es, nos da menor a R, ¿sí? Entonces hablamos de la condición para que converja nuestra serie de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿se acuerdan en la clase anterior, básicamente, les había indicado que si, por ejemplo, ustedes hacían o obtenían la integral de una serie, lo que se obtenía era un C, ¿se acuerdan? La constante arbitraria. Esa constante arbitraria, en determinados casos les decía, bueno, a veces se necesita determinar cuál es el valor de C. ¿Y qué es lo que se hacía? Se evaluaba en el centro, es decir, tanto la función como la serie de potencia le evaluábamos en el valor del centro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para poder determinar lo que son series de Taylor. Entonces, tenemos nosotros el primero. Si, por ejemplo, tenemos que x es igual a, es decir, es el centro en A, entonces simplemente la función que nosotros nos da, si la evaluamos en A, ¿sí?, lo que vamos a tener, por ejemplo, vamos a ver, esta función si la expandimos, vamos a tener así, f de x es igual a c sub 0 más c sub 1, x menos a más c sub 2, x menos a al cuadrado, más c sub 3, x menos a al cubo, y así sucesivamente. Por lo tanto, bueno, pongamos hasta c sub 4, voy a necesitar x menos a la cuarta y así, listo. Entonces, si evaluamos nosotros, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a suceder? El primer valor tendríamos c sub 0. El segundo, miren, x como es igual a, esto se hace 0. El tercero, 0, 0, 0. Y por lo tanto, simplemente me ha quedado este aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si derivamos la función, vamos a tener f' de x. Lo que va a ser la derivada de una constante, recuerden, 0. Y tendríamos entonces solamente C1 más 2 veces C2 x menos a más 3c sub 3 x menos a al cuadrado más c sub 4, y esto sería 4, ¿no es cierto? X menos a al cubo. Y así sucesivamente. Ahora, otra vez evaluamos en el valor del centro, que es A, y nos va a quedar f' de A. Esto es 0, esto es 0, esto es 0, entonces tenemos que solamente ha sido C1. Si seguimos, derivamos nuevamente. Lo que vamos a tener es, a ver, este C sub 1 se nos va, nos queda
2 veces C sub 2, ¿no es cierto? La derivada simplemente nos queda 1, más 6 C sub 3, X menos A, más 4 por 3, 12, C sub 4, X menos A al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, otra vez, evaluando, en A, lo que va a suceder, este 0, y nos queda quedado solamente 2C2. Si derivamos una tercera vez a la función, lo que nos va a quedar, ¿no es cierto? Esto es 0, nos queda 6C sub 3 más 24C sub 4 X menos A. Y así sucesivamente los otros. Evaluando de nuevo, en A, lo que nos queda es 6C sub 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto es 0. Y si derivamos, a ver, la última vez derivemos, y nos va a quedar, ¿no es cierto? F de X va a quedar solamente 24C sub 4 y obviamente los otros valores. Es decir, si yo evalúo en A, lo que me va a dar es 24, ¿no es cierto? C sub 4, los otros valores de C. Como verán, tenemos nosotros entonces C sub 0, C sub 1, C sub 2, ¿verdad? ¿Sí? Y tendríamos, ahora bien, miren, primera derivada es C sub 1. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Un 1. Segunda derivada, ¿qué es lo que tenemos? C sub 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 2. Pero la tercera derivada, ¿qué es lo que sucede? En vez de ser 3, ya es 6. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, tendríamos nosotros, si hacemos 3 por 2, nos da 6. Por 1, hablaríamos nosotros aquí de un 3 factorial. ¿Por qué? Porque para quedarme con 2, ¿qué es lo que podría hacer? 2 por 1, ¿no es cierto? Y me queda 2. Acá, ¿qué lo que podríamos hacer? 1 factorial es 1. Y acá, 0. La ventaja del factorial, 0 factorial es 1. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, este es 4, tendríamos 4 por 3 por 2. 4 por 3, 12 por 2, 24. Entonces, sí, un factorial. Es decir, el f elevado o la enésima derivada, ¿sí? Con respecto a x, va a ser igual, ¿no es cierto? O evaluada en a, más bien, evaluada en a, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A un n factorial c sub n. Y listo, esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, ustedes recuerden que nosotros tenemos c sub n x menos a. Es decir, si tenemos que esta es la serie de potencia, x es la variable. Es decir, nosotros ya tenemos mediante la convergencia para qué valores de x converge esta serie. ¿De acuerdo? Sabemos el centro, correcto. ¿Los n son variables? Sí. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos c sub n. ¿Cómo lo determinamos? Simplemente despejemos. Si despejamos c sub n, va a ser igual a ¿qué? A la enésima suma, perdón, la enésima derivada de la función evaluada en a sobre n factorial. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí simplemente lo reemplazamos acá y nos quedaría, ¿no es cierto?, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de f o la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial x menos a elevado a la n. Esto sería la serie y esta es la llamada la serie de Taylor. ¿De acuerdo? ¿De qué? De una función bastante general que nos dé. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar simplemente la serie de Taylor es ir analizando sus derivadas. Es decir, lo que nosotros vamos a tener expandido aquí, ¿qué sería? Si yo lo expando, ¿no es cierto? Lo que me va a dar es simplemente un f de a más un f' de a sobre 1 factorial, ¿sí? X menos a más f2' de a sobre 2 factorial x menos a elevado al cuadrado más
f3' de a sobre 3 factorial x menos a al cubo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la forma de determinar para una serie general, es decir, analizando las derivadas. ¿Por qué? Porque nosotros nos van a decir, bueno, queremos a esta función representarla como serie de potencia. Entonces, nosotros sabemos la función, podemos derivar esa función y podemos evaluar y tener el valor exacto de la función cuando evaluamos la derivada, sus derivadas en el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente ya tendríamos la serie de Taylor. Es decir, simplemente nos quedaría de la siguiente manera. F de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada, ¿no es cierto?, evaluada en a sobre n factorial x menos a elevado a la n. ¿De acuerdo? Si lo expandimos, aquí tenemos lo que les había indicado antes. Aquí aunque está mal. Aquí es x menos a elevado al cubo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan? Había algo muy particular que nosotros decíamos, que cuando a es igual a 0, nosotros hablamos que está centrada en 0 o centrada en el origen. ¿De acuerdo? Si está centrada en el origen, lo que va a suceder con la serie es que básicamente nos va a quedar la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, y miren, ya no va a ser la enésima derivada, ¿no es cierto?, en a, evaluada en a, sino va a ser la enésima derivada evaluada en 0, ¿de acuerdo? Sobre n factorial, pero ahora ya no va a ser x menos a, es x menos 0, entonces sigue siendo, solamente me queda x elevado a n. Es decir, si expandimos, simplemente queda f de 0 más f' de 0 sobre 1 factorial x más f2' de 0 sobre 2 factorial x al cuadrado más f' 3' de 0 sobre 3 factorial x al cubo y así sucesivamente. A esta serie se la llama serie de Maclaurin, es decir, la serie de Maclaurin es un caso particular a la serie de Taylor, es decir, cuando está centrada en el origen. ¿De acuerdo? Entonces, esta de aquí es nuestra serie de Maclaurin. Inge, una pregunta. Sí, diga. La de Maclaurin es simplemente con A igual a 0, que está centrada en el origen y aplicada en la serie de Taylor y eso es todo, ¿no? Sí, exactamente. Ya. En la serie de Taylor es para cualquier valor de A. Entonces, cuando hablamos Maclaurin, directamente si les dicen represente esta serie, perdón, esta función como una serie de Maclaurin, simplemente ya saben que A es igual a 0, es decir, que está centrada en el origen. Listo. Entonces, Ingeniero, vamos, sí, digan. no sé si aquí sea la parte donde usted nos iba a explicar cuándo debemos aumentar uno, o sea, n igual a 1 o n igual a 0. Ah, ya, sí. Hagamos entonces esto. Del seno les dije, ¿no? Seno de Y x. del coseno también. Sí, justamente. Queremos representar esta función como serie de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, para representar esta función como serie de potencia, simplemente tomamos, bueno, tenemos la función, ahora derivemos la función. Si derivamos, nos da coseno de x. Si derivamos dos veces, tenemos menos seno de x. Vamos a la tercera derivada, menos coseno de x. Y hacemos la cuarta derivada, ¿sí? Nos da seno de x. Si les parece, hagamos la quinta derivada, nos da coseno de x. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A cada una vamos evaluando en el centro. Si queremos la serie de Maclaurin, normalmente se utiliza la serie de Maclaurin,
Entonces vamos a evaluarla en 0, ¿no es cierto? En A igual a 0. Entonces tenemos 0 es igual a ¿qué? Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Tendríamos el seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1, pero tenemos por menos. Entonces, menos 1. ¿Sí? Esto sería 0 porque seno de 0 es 0. Y por último, la derivada, perdón, la evaluación del coseno en 0 nos da 1. Listo. Ustedes recordarán, la serie de Maclaurin nos dice de 0 hasta infinito, ¿no es cierto?, de f enésimo de 0 sobre, o la enésima derivada de la función evaluada en 0, n factorial x a la n. Si expandimos esto de aquí, tendríamos un f de 0 más f' de 0 sobre 1 factorial x a la n, x nada más, disculpen, x, de x más f 2' de 0 sobre 2 factorial más, esto sería x al cuadrado, más f 3' de 0 sobre 3 factorial x al cubo más f 4, o la cuarta derivada, 4 factorial x a la cuarta más f, la quinta derivada, evaluada en 0, 5 factorial x a la quinta y más. Listo. Entonces, miren lo que nosotros tenemos. La serie sería, ¿no es cierto?, f de 0. Listo. F de 0 nos dice que es 0. Esto de aquí nos da 0. F2' de 0 es 0. F4 es 0. Entonces, lo único que nos ha quedado simplemente es f' de 0 sobre 1 factorial x más f3' de 0 sobre 3 factorial x al cubo más f quinta 0 sobre 5 factorial x a la quinta y más. ¿De acuerdo? Entonces, miren, reemplazando, ¿qué es lo que tenemos? Es 1. Es decir, x sobre 1 factorial más. El siguiente, no, el siguiente es menos, si se dan cuenta. ¿Sí ven? 3'. Entonces, quedaría menos, esto es menos 1, entonces queda x al cubo sobre 3 factorial, y el siguiente sí es más, porque es positivo, más x a la quinta sobre 5 factorial. Si se dieron cuenta, ya aquí sabemos que va menos más, menos más, menos más. ¿De acuerdo? Por esta simple razón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nosotros como nuestra serie, por lo tanto, sería la serie, va a ser desde n igual a 0 hasta infinito. Lo que nosotros sabemos es que va alternándose, es decir, menos 1 a la n. ¿Qué más sabemos? Que tenemos el x, y el x, ¿qué es lo que está sucediendo? El x, si se dan cuenta, cuando n igual a 0, cuando este es el primer término, ¿no es cierto? Segundo término, tercer término. Cuando n es igual a 0, tendremos que tener x. Entonces, si se dan cuenta, las potencias son impares. Cuando son las potencias impares, ¿qué podemos hacer? 2n más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando n es igual a 0, 0 por 2, 2 más 1, 1. Perdón, 0 por 2, 0 más 1, 1. Es decir, que les queda 1 aquí. Con n igual a 1, 1 por 2, 2 más 1, 3. Siguiente, con 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Listo. Entonces, sobre, si se dan cuenta, son lo mismo, ¿verdad? Entonces son 2n más 1 factorial. Y por lo tanto, esta es la serie del seno de x. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, es importante tener en cuenta siempre cuál es, para qué valores de x converge esta serie. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos...
Dígame. Esa era Claro. la serie de potencia del seno de X, ¿verdad? Sí, esta es la serie de potencia del seno de X. Voy a esperar un ratito, Inge, solo Sí. un minuto. Solo dejé cranear un ratito. Gracias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? ¿Para qué valores converge? ¿Para qué valores de X converge? Utilizamos el criterio de la razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El límite, ¿no es cierto?, de n tendiendo al infinito. Recuerden, es a n más 1. Si es a n más 1, este sería 2n más 1, nos queda de esta manera. X, 2n más 1, más 1, ¿de acuerdo? Sobre el 2n más 1, de igual manera, n más 1, más 1, y esto es factorial. Me dirán, ¿y dónde queda el menos 1 a la n? Esto recuerden, como es en módulo, ya no es necesario ponerlo, ¿de acuerdo? ¿Multiplicado por qué? Por el 2n más 1 factorial sobre el x 2n más 1, ¿de acuerdo? Esto sería igual entonces al límite de n tendiendo al infinito, ¿no es cierto? Y nos quedaría, para dejarlo como 2n más 1, simplemente 2n más 1 más 2. Entonces me queda 2n más 1 y x al cuadrado. Sobre, tendríamos acá 2n más 3 factorial, ¿de acuerdo? 2 por 1, 2, más 1, 3. Por 2n más 1 factorial. Sobre x 2n más 1. ¿De acuerdo? Estos se nos van con esto. Ahora vemos acá. Esto de aquí simplemente sería 2n más 3 multiplicado por 2n más 2 y multiplicado por 2n más 1, pero factorial. Es decir, este factorial con este de acá se nos va. Por lo tanto, tenemos nosotros el límite de n tendiendo al infinito de x al cuadrado sobre el 2n más 3 por 2n más 2. Es decir, podríamos dejarlo como el límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre 2n más 3, 2n más 2, de esto de aquí. Como ustedes saben, esto de aquí está tendiendo ¿a qué? A 0. Por lo tanto, tenemos 0 por x al cuadrado nos da 0. Ahora, 0 es menor a 1. ¿Qué quiere decir? Converge para todo x. Es decir, el radio de convergencia es igual ¿a qué? A infinito. ¿De acuerdo? Ahí está ahí. ¿Todo bien? Inge, el penúltimo paso que hizo, el que puso que el límite de todo eso era 0. Este de aquí. Si ustedes analizan el límite, ¿qué es lo que sucede? Esto, ¿no es cierto? Básicamente se puede sacar, ¿no es cierto?, un factor n al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si sacamos un factor n al cuadrado, me va a quedar un límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre n al cuadrado y multiplicado por otros valores acá. Es decir, esto, un 1 sobre n al cuadrado, recuerde que tiende a 0, siendo constantes acá. Por eso es que todo esto tiende a 0. Como esto tiende a 0, 0 por x al cuadrado es 0. Es decir, esto es igual a 0. Como estamos utilizando el criterio de la razón, para que sea convergente, ¿qué es necesario? Que el valor de L sea menor a 1. Pero como 0 es menor a 1, entonces, básicamente, podemos decir entonces que converge para todos los valores de x. ¿De acuerdo?
Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo. Ahora bien, ya tenemos para qué valores convergen. Inge, una Sí. pregunta rapidísima. Al inicio usted puso 2 por n más 1 y eso más 1. ¿Por qué no ponemos como antes 2n más 1 directamente? ¿O por qué le escribió de esa forma? Justo esa parte de ahí. Esto de aquí. Porque nosotros queremos del a sub n, vamos a obtener el a sub n más 1. Es decir, el n es reemplazado por n más 1. Y como yo tengo 2n más 1, ¿qué hago? Reemplazo el n por n más 1 y me queda esto de aquí. Ah, cierto. Ya, gracias, ingeniero. Bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya sabemos esto, el seno. Voy a ponerlo a limpio. ¿Sí? Tenemos que el seno de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿verdad? De menos 1 a la n y de x 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Listo. Ahora, sabemos nosotros que si quiero obtener el coseno de x, lo único que debo hacer ¿qué es? Derivar con respecto a x, ¿qué cosa? La función seno, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? Pero al pie de la letra, ¿se acuerdan cuando vimos la derivación? Al pie de la letra lo que nos dice que si queremos derivar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? A la potencia, la pasamos, lo vamos a multiplicar a toda la función y a la potencia le restamos una unidad. Pero adicional a eso, ¿qué es? Incrementamos en una unidad el n. Si vamos al pie de la letra a hacer esto, como están en los libros, lo que les va a suceder es lo siguiente. Vamos a hacer al pie de la letra, es decir, vamos a derivar. Vamos a derivar con respecto a x la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n x 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Si hacemos lo que dice exactamente el teorema, ¿no es cierto? O esa definición, tendríamos primero, sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, es decir, incrementar una unidad. Menos 1 elevado a la n, y tendríamos aquí un x, ¿no es cierto? Sería, bueno, primero tendríamos que multiplicarlo. A ver, lo que está en la potencia, multiplica todo, sería 2n más 1, ¿no es cierto? Sería lo de la potencia. Ahora, a la potencia le restamos 1. 2n más 1 menos 1, ¿de acuerdo? Sobre 2n más 1 factorial. Es decir, esto nos quedaría sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, y tendríamos, miren aquí, sería 2n más 1, ¿sí? 2n factorial. Es decir, con este y este se nos va. Es decir, nos queda un x, esto con esto también, 2n, sobre 2n factorial. Listo. Entonces, si nosotros desarrollamos o expandimos la serie, se supone que esto da el coseno de x. Pero si nosotros expandimos la serie, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí lo que va a suceder es que vamos a obtener, para n igual a 1, nos queda menos, ¿no es cierto? Al cuadrado sobre 1 sería 2 factorial. Siguiente, más 2. 2 por 2, 4. Nos quedaría x a la cuarta sobre 4 factorial. Menos el siguiente, porque este es 3. 3 por 2 son 6. Tendríamos sobre 6 factorial. Y el siguiente, más x 8 sobre 8 factorial. Listo, los siguientes sabemos que hacen esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos estaría diciendo, según ese teorema, que básicamente esta sería la serie del coseno. Pero si nosotros nos damos cuenta, expandamos esto. Si expandimos esto, nos dice que es x menos, ¿no es cierto? Menos x al cubo
¿sí? Sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más x a la 9 sobre 9 factorial. ¿De acuerdo? Más menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos decía también? Pueden derivar término a término. Si derivamos término a término, lo que va a suceder es lo que vamos a tener en azul. La derivada del primer término es 1. Menos la derivada del segundo término, ¿qué es lo que nos queda? 3x al cuadrado sobre 3 por 2 factorial. El 3 factorial lo puedo dejar como 3 por 2 factorial. Se va a simplificar y nos queda x al cuadrado sobre 2 factorial. Siguiente, más. Tendríamos 5x a la cuarta sobre 5 por 4 factorial. Es decir, más x a la cuarta sobre 4 factorial. El siguiente, menos 7x a la sexta sobre 7 por 6 factorial. Es decir, menos x a la sexta sobre 6 factorial. Más, aquí tendríamos 9x a la elevado a la 8 sobre 9 por 8 factorial. ¿Nos va? Nos ha quedado x elevado a la 8 sobre 8 factorial. Menos más. Miren, ¿qué es lo que sucedió? ¿Dónde quedó el primer término? ¿Qué pasó? El primer término quedó aquí. Que no debió ser desde n igual a 1, sino debe ser desde n igual a 0. Y entonces me van a decir, entonces no cumple lo que vimos antes. Lo que dice realmente la definición o el teorema. No cumple porque no se incrementa en 1. Ahí les dije una situación. ¿Cuándo se incrementa en 1? Cuando el primer término de la serie es una constante. En este caso, el primer término de la serie no es una constante, es una variable. Por lo tanto, no se incrementa en 1. Cuando es una constante, sí se incrementa en 1. ¿De acuerdo? O sea, siempre se fija en el primer término. Exactamente. Si es constante, ahí se incrementa uno, ¿verdad? Ajá, Ah, ya. correcto. Ingeniero, si en Dígame. caso de que nosotros desconociéramos, por ejemplo, tenemos una función que vamos a pasarle a la serie, pero desconocemos, o sea, ¿cómo sería su integral, por decirlo así? Y no sabemos si inicia con constante o No, con X. para derivar una serie, usted ya tiene esto de aquí. Simplemente expande la serie. Si quiere derivar o integrar, tiene que expandir un poco la serie. Es decir, usted va a iniciar de aquí. O siempre desde ahí se comienza. Claro, es que no ve. Si usted tiene, por ejemplo, no sabe cuál es la serie, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que podría haber hecho, entonces, primero derivo, ¿no es cierto? Digo, bueno, voy a derivar al seno, me da el coseno. Ah, pero de esta de aquí, yo sí conozco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora integrar. O el caso opuesto. Es decir, usted va a llegar a que respecto a una serie que usted pueda determinar una función que usted pueda determinar la serie, entonces respecto a esa serie le va a derivar o integrar. Entonces, claro, usted puede expandir y puede ver si es que es el primero o es o no es constante el primer término. Y eso es lo que les va a suceder justamente ecuaciones diferenciales. Ingeniero, ¿puede repetir lo que había dicho de eso de aumentar? Me confunde un poco con Sí, eso. ingeniero, después de lo que ya sacó la derivada, o sea, de la otra forma de la derivada del seno, del término a término, desde ahí, Inge, o sea, ya, Sí, qué es pasó? justo esto de aquí. Si se da cuenta, a ver, si yo le hice término a término, todos los valores de aquí en adelante son iguales. Pero cuando hice término a término, este término de aquí no salía de acá, cuando era igual a 1. ¿De acuerdo? Se desaparecía. ¿Cuál es la razón? Que nosotros incrementamos el n igual a 1. La única manera, o la única razón de incrementar
en n igual a 1 es cuando ustedes, el primer término ya no exista. Es decir, cuando derivan la constante, ¿qué es lo que sucede? Si derivan una constante, el primer término ya no va a existir. Veamos acá. Mire, ¿qué es lo que va a suceder? Hagamos. La derivada del coseno. ¿Qué es la derivada del coseno? Menos seno, ¿no es cierto? Derivemos el coseno. Entonces, tenemos el coseno. Es decir, la sumatoria, vamos acá, oh, perdón. ¿El coseno qué es? La sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, ¿no es cierto? De x 2 a la n sobre 2n factorial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo derivo esto, si yo derivo al coseno, me va a dar menos n. A ver, si yo derivo, ¿qué es lo que va a suceder? La sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, y tendríamos x 2n más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos a este de aquí sumándole más 1. Obviamente es el menos 1, perdón. Se me fue, disculpen. Le estaba integrando, disculpen. Menos 1, y tendríamos acá 2n sobre 2n, ¿no es cierto? Y tendríamos 2n factorial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no es cierto? De menos 1 elevado a la n, y nos quedaría x 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. ¿Por qué? Porque se simplifican, este de aquí es 2n menos 1 multiplicado por 2n. Y esto es factorial, este con este se nos va. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si expandimos la serie, 1 negativo, 1, 1 por 2, 2, menos 1, 1, x, sobre 1 factorial, más 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, x al cubo, sobre 3 factorial, menos x a la quinta sobre 5 factorial, más x a la séptima sobre 7 factorial. Listo, hasta ahí está bien. Pero ¿qué dice? Está la serie del seno es n igual a 0 hasta infinito, ¿de qué? De menos 1 elevado a la n, ¿no es cierto? De x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial. Miren qué es lo que sucedió. Saco factor común menos y me ha quedado x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial. Esto de aquí es el seno. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que sucedió? Sí tuve que incrementar en 1. ¿Por qué? Porque la serie del coseno, el primer término que era una constante. Y me dio todos los términos si se dieron cuenta. El primer término es una constante. Es decir, este se anula, se elimina, porque es una constante. Al derivar una constante es 0, entonces el primer término ya no va a existir. Entonces tendrán que incrementar en 1. Pero al ser una variable, si yo derivo, no es que se elimine este primer término, se mantiene el primer término. Ahora me dirán, bueno, entonces, no está igual. Este de aquí no es igual a este. Sí es igual, y se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pueden hacer? Si yo le resto una unidad a n, ¿sí?
¿qué es lo que voy a hacer? Sumar una unidad a n. Es decir, nos queda justamente este. ¿De acuerdo? Es decir, una vez que terminan de hacer la derivada con n más 1, ¿qué es lo que van a hacer? Restarle una unidad acá y sumarle una unidad al n. Si le sumo una unidad al n, obviamente también tendrá que sumar una unidad a este de acá. Pero simplemente lo que va a suceder es que va a irse alternando nada más. ¿De acuerdo? No va a pasar nada. ¿Puedes repetir esa última, ingeniero? Claro. Toda esta última, porfa, Inge. ¿No es cierto? Este de aquí, si se dieron cuenta, cuando derivé, obtuvo todos los términos, ¿sí? Sin olvidarse el primer término, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero nosotros más estamos acostumbrados a qué? A mantenerle con n igual a 0 nomás, no con n igual a 1. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan las propiedades de la notación sigma. N igual a 0, es decir, resto una unidad acá. Y por lo tanto, sumo una unidad al n. En vez de hacer n, ¿no es cierto? Y justo al n le sumo, no a toda la potencia, al n. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí va a quedar un n más 1, acá lo que va a quedar es un 2n más 1 menos 1 sobre 2n más 1 menos 1 factorial. Si se dan cuenta, tengo la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando es 0, va a quedar 1 negativo, el primero. Y tendríamos x a la 2, 2 más 2, 2 por 1, 2 menos 1, 1, sobre 2, lo mismo, 2n más 1, factorial. Ahora, ¿qué cambió? Esto. ¿Por qué? Porque esta de aquí inicia con signo negativo. Recuerden que la derivada del coseno es menos n. Entonces cambio solamente esto. ¿Por qué? Porque básicamente ahora inicia no en positivo, sino en negativo. Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué cuando usted está derivando no le deriva el menos 1? Porque en la derivada es respecto a la variable, no a la constante. ¿Usted a cuál le resta la potencia? ¿A la potencia de la variable o la potencia de la constante? Si, por ejemplo, yo le pongo 2 al cuadrado x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿No es cierto? Es 2 al cuadrado, x. Le restó la potencia a este, más no a este. Este de aquí es este. Inge, una pregunta. Dígame. En los dos últimos pasos que hizo, cuando le incrementó en 1, Ujú. usted puso 2 por n más 1 y le restó menos 1. Por ¿Por esto de qué? acá. Le cambié un n por un n más 1. Y aquí está el menos 1. Ya. ¿Sí? Listo. Como verán, es interesante esa parte, porque claro, justamente eso me saben, como les decía, reclamar, pero si en el libro dice que ese es el teorema y tengo que incrementar en 1. Sí, pero el libro lo dice cuando, por ejemplo, es básicamente, le toma, ¿no es cierto? Listo. Cuando, por ejemplo, la definición nos dice aquí, miren, esto a veces no nos lo tomamos en cuenta. Esta definición que tenemos aquí, ¿dónde analiza? Analiza para esta serie, donde tenemos que el primer término
es una constante. Para eso sirve. Entonces, por eso ustedes deben tener en cuenta que sí, el teorema o la definición no está mal, está bien. ¿Por qué? Porque les dice que el primer término está iniciando con una constante a la serie que vamos a analizar. Entonces, sí, esto está bien. Mas no generaliza y dice, bueno, un poco más allá, ¿qué pasaría? Lo que único que no dice es, ¿qué pasaría si no es una constante? ¿De acuerdo? Pero eso no está en el libro, por si acaso. Por eso me mato explicando, ¿de acuerdo? Y que puede Inge, más disculpe. hacer un pequeño resumen rápido de eso, del por qué. Bueno, Claro. porfis, para tener bien clara la idea. Y Inge, ustedes ¿puede volver tienen, a la pantalla de la definición? claro, Escrita la definición. aquí está. A ver, por hipótesis, en esta definición, lo que nos dice que la función es esta de aquí. Está expandida en series de potencia, de esta manera. ¿Sí? Nunca dice que inicia desde acá. Si iniciara desde acá, ¿qué es lo que sucedería? Al derivar, ya no se va el C sub 0. O más bien dicho, si no tuviera C sub 0, al derivar ya no se va el C sub 1 y se mantiene el primer término. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de incrementar en 1? Como yo tengo una constante, lo que yo tengo aquí es primer término, segundo término, tercer término. El primer término se da ¿cuándo? Cuando n es igual a 0. Segundo término, ¿cuándo se da? Con n igual a 1. Tercero, n igual a 2. Entonces, si yo derivo, esto se me anula. Es decir, no existe el n igual a 0. ¿De acuerdo? Y solo les va a quedar desde n igual a 1 en adelante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si la función, digamos que ha sido así, c sub 0, x menos a, más c sub 1, x menos a elevado a la 1, más c sub 2, x menos a elevado al cuadrado? ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes derivan, ahora voy a tener aquí n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Si yo derivo esto, ¿qué me va a quedar? No se va a anular esto, es decir, no se anula el n igual a 0, es decir, se mantiene con n igual a 0. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la derivada y el primer término de la serie que nosotros vamos a derivar es una constante, incrementamos al derivar con una unidad. Caso contrario, si no es una constante, entonces no incrementamos ninguna unidad, es decir, se mantiene en n igual a 0. ¿Sí? Si es que no es una constante, el primer término, si no es una variable. Como en el caso del seno, es la variable x. ¿De acuerdo? No sé si quedó de esa manera más claro. Inge, una pregunta. Tal vez no tendrá algún ejemplito así chiquito para más o menos verle, que no sea el seno de X, porque está bastante larguito. Un seno. Otro más pequeñito. Sí, Más uno no pequeñito, tan más pequeñito, complicado. nada. La verdad, Inge y el de la tangente, tal vez. no, pues, pero si la tangente tenemos que hacer, desarrollar el seno sobre el coseno para la serie y hacer la división. Y es larguísimo. Es largo de desarrollarle. Para serle sincero, yo siempre desarrollo, recuerden que a mí no me gusta mucho aprenderme la memoria. Entonces, de la tangente en sí, yo normalmente sé desarrollarla, ¿sí? Porque son varios términos diferentes. Es simplemente una división, pero, o sea, me va a tomar un poquito de tiempo. Si lo quieren, lo hacemos, no hay problema. Pero, Ingeniero, una cosa de lo del sí, seno que había hecho, sí, a la final había obtenido el -1 elevado a la n más 1.
pero no era igual a -1 igual a la n que habíamos obtenido vuelta antes. Sí. Pero recuerde que nosotros derivamos de la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. ¿Sí? Si usted le saca el -1 aquí, le va a quedar con ¿qué? -1 a la n, -1 elevado a la 1. Este se va afuera y este es menos. Es decir, es justamente lo que estamos nosotros teniendo. Menos y el seno ya es con este de aquí. ¿De acuerdo? Ingeniero, sí, gracias, ya entendí. Listo. Ingeniero, y Dígame. ahora respecto a esto, ¿qué pasa con la integral? Se suma más de una constante. No pasa, no cambia nada. En una integral sigue siendo n igual a 0. ¿Por qué? Porque la constante, si usted incrementa la constante más la sumatoria, ¿sí? Ya ni siquiera tiene que hacer n menos 1, n igual a menos 1. No, ¿por qué? Porque nosotros cuando hablamos de series, ¿sí? De potencia, normalmente para números enteros es desde n igual a 0 hasta adelante, más no para n menores a 0. ¿De acuerdo? Entonces por eso solamente se pone la constante arbitraria. Por eso es no olvidarse la constante arbitraria, porque ese es el término adicional. ¿De acuerdo? Listo. Déjenme poner más hacia atrás para... Si me han acabado los... Ok. Voy a ponerlo por aquí. Bien. A ver, les voy a realizar una situación bastante interesante. A ver, si nosotros, por ejemplo, tenemos una función f de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a la función nosotros le sumamos. O más bien dicho, la función se la puede representar como serie de potencia de esta manera. Es decir, como Taylor, ¿no es cierto? De esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, si esto es una serie, ¿sí? Nosotros podemos determinar un enésimo término, ¿de acuerdo? Es decir, solamente vamos a llegar hasta el término enésimo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, nosotros, ¿qué decíamos? Era la enésima suma parcial en una serie, ¿se acuerdan? Aquí lo que nosotros vamos a denotarlo es con el t sub n. ¿De acuerdo? Este t sub n, ¿sí? Es básicamente la enésima suma parcial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que nosotros podemos determinar con t sub 1, con t sub 2, con t sub 3, una sucesión de sumas parciales. ¿De acuerdo? A este de aquí se lo llama polinomio, ¿sí? De grado n, ¿sí? O también llamado polinomio de Taylor. ¿Sí? O se pone polinomio de Taylor de enésimo grado, pongamos así. Enésimo grado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros para el seno no tenemos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el seno, solamente nos quedaría x. Es decir, el t sub 1 de x es solamente x. Pero no tenemos un t sub 2, tenemos un t sub 3, es de grado 3, ¿no es cierto? Entonces sería x menos x al cubo sobre 3 factorial. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, t a la n, ¿no es cierto? Obviamente será un valor impar, ¿no es cierto?
Entonces pongamos un n, este n que es un 2m más 1, se me ocurre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener un enésimo término, ¿de acuerdo? Tendrá que ser un impar, pero es el polinomio de grado n, ¿de acuerdo? Ahora bien, si esto es la suma de los n primeros términos, ¿sí? Y este de aquí es el valor total de toda esta suma, entonces nosotros vamos a tener que f de x, ¿sí? Es igual al límite de n tendiendo al infinito de t sub n de x, siendo este de aquí el valor exacto, ¿no es cierto? Y este de aquí será el valor aproximado. Es decir, si ustedes le restan a la función f de x, le restan el t sub n, dependiendo del número de términos, ¿no es cierto?, vamos a tener un r sub n también, es decir, un residuo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Para que se dé esta relación, ¿no es cierto?, para que sea verdadera esta igualdad, ¿qué es necesario? Que el límite de n tendiendo al infinito de r sub n de x sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo lo demostramos esto de aquí? Se lo demuestra mediante lo que se llama la desigualdad de Taylor. ¿Sí? La desigualdad de Taylor tenemos que básicamente nos dice que si, por ejemplo, si Inge, ¿puedo volver un ratito para atrás? Claro. O sea, para que la igualdad esa que tenemos ahí sea real, o sea, tenemos que sacar el límite del residuo y que eso nos salga igual a 0, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Es como decirles, la serie geométrica tiene un valor exacto, ¿verdad? Entonces, básicamente, en la serie geométrica decimos que podemos decir que el residuo tiende a 0, básicamente. ¿Sí? Mientras que las otras series, por ejemplo, con el criterio de la integral, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen que darle un error, es decir, un residuo muy cercano a 0, pero diferente de 0. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros decimos que sí, que realmente tiende a 0. Por lo tanto, podemos decir que se aproxima más, sobre todo, es decir, que si nosotros ponemos al seno de x, que ya lo vamos a demostrar, todos los términos de la serie es el seno de x. Que realmente sí es el seno de x. Que me va a dar, si yo pongo en seno de pi y le hago mediante la serie seno de, le comienzo a analizar con pi, ¿sí? El x. Entonces, definitivamente, o le hago por acá, o le evalúo una calculadora acá, o lo evalúo fácilmente mediante polinomios, me va a dar un valor exacto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la desigualdad de Taylor, voy a ponerlo aquí, desigualdad de Taylor. Ah, Inge, usted había dicho que lo del límite de n tendiendo al infinito del residuo es igual a 0. Eso se demuestra con la desigualdad de Taylor, ¿verdad? Sí, se lo demuestra con la desigualdad de Taylor. Nos dice que si, por ejemplo, la f de n más 1, ¿sí? De x en módulo. Ahora, hay una situación. La serie, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Desde igual a 1 hasta n de f de n, ¿no es cierto?, de a, sobre n factorial x menos a elevado a la n. Esto es básicamente el t sub n. Ahora, ¿cuál es el primer término que ustedes se van a encontrar después de este? Es el primer término del residuo, y el primer término del residuo va a ser el x menos a, n más 1, sobre un n más 1 factorial y un f, la siguiente derivada que sería. ¿De acuerdo? Ese es el siguiente valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este sería el siguiente valor, o sería el primer término de la serie del residuo. ¿Sí? Entonces, si nosotros a este
o a la función sin evaluar, decimos que es menor o igual a un m, es básicamente que está acotada y en un intervalo, ¿no es cierto? Para una distancia x menos a menor o igual a d, ¿sí? Es decir, esto de aquí estamos hablando de la distancia que existe desde el centro, ¿no es cierto?, a sus extremos. Entonces, el residuo, ¿sí? El residuo que les puse que está denotado con R de n, de la serie de Taylor, ¿sí? Cumple con la desigualdad de Taylor. Esa desigualdad es R sub n de x menor o igual a un m sobre un n más 1 factorial x menos a n más 1. Recuerden que este está en módulo, entonces esto está aquí también, este de aquí va a estar en módulo. Y justamente para esa distancia que habíamos inicialmente indicado. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo único que sucede es que en vez de este valor, lo que estamos tomando es un valor más grande a ese. Es decir, si esto era el residuo, si tomo un valor un poco más grande, a este de aquí, lo que va a suceder es que el residuo va a ser menor a esto de acá. ¿Sí? Esta es la desigualdad de Taylor. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo aplicamos? Vamos a ver lo siguiente. Como ya vimos el seno, ¿no es cierto? Vamos a hacerle con el seno. Tenemos el seno de x, ¿sí? Va a ser igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Ah, por cierto, hay una situación interesante. El seno, ustedes recuerden, es una función impar. Por lo tanto, para ustedes acordarse fácilmente qué es el seno, es x a la 2n más 1, siendo esto la potencia impar sobre 2n más 1, que también es impar, factorial. Y el coseno es una función par, por lo tanto, el coseno de x, si se dieron cuenta de la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, ¿sí? De x, como es par, 2 a la n, sobre 2 factorial, 2n factorial. Y así ustedes pueden darse cuenta o recordar cuándo es el coseno y cuándo es el seno. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el seno. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a demostrar que el seno de x es igual a la suma de su serie de Maclaurin. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente analizamos... ¿Qué vamos a demostrar? Disculpe. ¿Perdón? ¿Qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar que este seno de x, ¿sí? La función seno de x es igual a la suma de su serie de Maclaurin. Es decir, que el límite tiende a 0. Límite del R sub n, del residuo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo demostramos? Simplemente tomamos. Recuerden, la función es seno de x. Ahora, la enésima derivada del seno puede ser más menos seno de x o también puede ser más menos coseno de x. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el intervalo? ¿Cuál es el radio de convergencia de nuestra serie del seno? ¿Se acuerdan? Infinito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros derivamos una vez más a esto, tenemos este, n más 1 de x. Si yo derivo, ¿no es cierto? Si se deriva pongámoslo aquí nada más. Si derivamos, ¿sí? Si derivamos esto de aquí, lo que va a suceder es que vamos a tener o más menos seno de x o más menos coseno de x. Cualquiera de estas dos opciones. Ahora, ¿qué dijimos? Tenemos esto, es decir, el módulo de f de n más 1 de x va a ser menor o igual a un n, pero en la distancia. ¿La distancia para nosotros cuál es? X menos 0, porque está centrada en el origen,
menor o igual a D. ¿D por qué? D es básicamente cualquier valor que se puede tomar. Es decir, muy grande que podemos nosotros tomar. Cualquier valor bien grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes le evalúan el seno con cualquier valor bien grande, ¿sí? O el coseno con cualquier valor bien grande, y lo analizamos en módulo, ¿cuál es el valor máximo que puede dar el seno y el coseno? 1. 1. Entonces, aquí va, en vez de m, va el 1. ¿De acuerdo? De esa manera se analiza. ¿Sí? Listo. Ahora bien, ya tenemos esto. Ahora vamos acá. Tenemos entonces R de n de x en módulo. Esto es menor o igual a ¿qué? A un m. M es 1 sobre n más 1 factorial. X menos a n más 1. Listo. Ahora bien, si se dan cuenta, tenemos nosotros básicamente, ¿no es cierto? Como es en módulo, lo que nos dé aquí, nos va a dar acá, pero con signo negativo, porque es un intervalo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerden, si yo tengo una f de x en módulo menor a, simplemente, hablemos a 6, se me ocurre, ¿qué es lo que hace? Menos 6 menor o igual a f de x menor a 6. ¿De acuerdo? Es decir, si yo digo el límite de la constante 6, el límite de la constante 6 menos 6. Es decir, este límite sería menos 6, el límite sería 6. Entonces aquí no logramos obtener el emparedado, ¿sí? Por el criterio del sándwich. Entonces, acá vamos a ver, básicamente, si tiende a 0, ¿no es cierto? El valor de acá, entonces también tiende a 0 al lado a la izquierda. Y por lo tanto, el del medio tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Si analizamos, nos queda el límite de n tendiendo al infinito de ¿qué? De x menos a n más 1 sobre n más 1 factorial. Disculpen un momento. Sí. Listo, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Este límite, si lo analizamos, tenemos nosotros el límite de n tendiendo al infinito. Miren, este podemos dejarlo como, este de aquí lo podemos dejar, ¿no es cierto?, como x menos a elevado a la n multiplicado por x menos a. En este caso, recuerden qué cosa, el a es igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Solo x elevado a la n por x. Es decir, esto es 0 y nos ha quedado simplemente x. ¿Sí? Que este x yo lo puedo dejar fuera del límite. ¿Por qué? Porque estamos haciendo tendiendo al el n tendiendo al infinito, no el x. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? X elevado a la n sobre, aquí tendríamos un n más 1 por n factorial. Es decir, si analizamos este de aquí, nos quedaría módulo de x, el límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre n más 1 por el límite de n tendiendo al infinito de x elevado a la n sobre n factorial. ¿De acuerdo? Ahora miren, si nosotros lo tomamos a este como un a sub n, y decimos, es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Listo. Vamos a analizar este. ¿Qué es de esta serie? Esta serie, que debimos analizarlo inicialmente, pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a analizar ahora. Si, por ejemplo, esta de aquí, ¿sí? Les voy a indicar
¿de qué se trata esto? Ustedes tienen un e a la x, ¿de acuerdo? Si derivan la función e a la x, ¿qué es lo que les da? ¿Sí? Si derivan, les sigue dando e a la x. Deriven de nuevo. E a la x. Deriven otra vez. E a la x. Derivada de nuevo. E a la x. ¿No es cierto? Si estamos centrados en el origen, f de 0, 1. F' de 0, 1. F2' de 0, 1. Es decir, la serie de potencias sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de f enésima de 0 sobre n factorial x a la n cuando está centrada en el origen, ¿qué quiere decir? Que este de aquí, f a la n evaluada en 0, ¿cuánto es? 1. 1. Reemplazamos, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Sí? Si reemplazamos esto, aunque yo solamente quería, para que vean nada más, ¿sí? ¿Cuál es la serie? Aunque yo simplemente debí determinar la convergencia, pero no es ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto es 1, esto es x a la n y esto es n factorial, es decir, este. Por lo tanto, esta serie es esta. ¿De acuerdo? Ahora, veamos la convergencia de esta serie. El límite tendiendo al infinito de a sub n más 1 es n más 1, ¿no es cierto? Un n más 1 factorial. ¿Multiplicado por qué? Por un n factorial sobre un x a la n. ¿De acuerdo? Es decir, esto se nos va con esto de acá y acá tenemos un n más 1 por n factorial que nos va con este de acá. Es decir, el límite de n tendiendo al infinito de módulo de x multiplicado por 1 sobre n más 1. Es decir, este es el límite de n tendiendo al infinito, ¿no es cierto? Pongamos fuera el x de 1 sobre n más 1. ¿A qué tiende este límite? A 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que 0 por x es 0. Como estamos aplicando el criterio de la razón, para que sea convergente, ¿qué es necesario? Que sea menor a 1. Entonces, como 0 es menor a 1, quiere decir que esta serie que tenemos aquí es convergente para todo x, es decir, el radio de convergencia que es igual a infinito. ¿De acuerdo? Es decir, esta es convergente. Para cualquier valor de x, entonces la serie es convergente. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Uno de los teoremas que habíamos visto. Si nosotros sabemos que una serie es convergente, ¿a qué es igual el límite de a sub n? 0. A 0. ¿Se acuerdan? Entonces, este es a sub n. El límite de n tendiendo al infinito. Nosotros sabemos que este es convergente. Entonces, el límite de n teniendo al infinito de x a la n sobre n factorial, ¿a qué es igual? A 0. Listo. Entonces, miren, aquí lo que nosotros tenemos. Este entonces, ¿a qué tiende? A 0. Este que tiende a 0. 0 por 0, 0. Por x, 0. Es decir, el residuo, es decir, aquí miren, este de acá. Es decir, esto de aquí es 0. Como esto es 0, es decir, el límite de esto es 0. Por lo tanto, el límite de este residuo ha sido 0. Y ya queda demostrado que básicamente el seno de x es igual a su suma o a la suma de la serie de Maclaurin. ¿De acuerdo? ¿Qué ¿Me puede repites volver a la la... última parte, por favor? Claro. Esto de aquí. Sí, Inge, justamente ahí. Sí, después de lo que le hace lo de la e a la x, ya sabe qué es eso. O sea, desde que empieza a hacer el nuevo límite ese de ahí. Eso explica Inge, porfis. ¿Esto de aquí? ¿O esto de acá? O sea, ya explique la diapositiva esta de aquí. Claro. A ver,
Esto fuera solamente de aquí, les indiqué esta serie a qué corresponde nada más. ¿De acuerdo? Esta serie corresponde a la función e a la x. ¿De acuerdo? Solamente eso lo que hice. Me acordé de esta serie, simplemente entonces, por eso les indiqué. Si no, tómenlo como que no hay esto de aquí. No hay nada de esto. ¿De acuerdo? Y tomamos a la serie y decimos, bueno, vamos a ver. Esta serie, ¿para qué valores de x converge? Lo que apliqué es aquí el criterio de la razón. ¿De acuerdo? Entonces, tomo el a sub n y lo que va a hacer es a sub n más 1, x n más 1 sobre n más 1 factorial. Multiplicado por n factorial sobre x a la n. Si simplifico, me queda simplemente, ¿no es cierto? Un límite de n tendiendo al infinito, solamente x multiplicado por ¿qué? Por 1 sobre n más 1. Recuerden que se puede hacer esto de aquí. Ahora, este límite, recuerden que esto tiende aquí a 0. Por lo tanto, 0 por x, 0. Listo. Por el criterio de la razón, ¿cuándo converge? Cuando L es menor a 1. Como el L es 0, quiere decir que entonces converge para todos los números, para cualquier valor de x. ¿Sí? Es decir, el radio de convergencia es infinito. Listo. Entonces sabemos que esta serie converge para cualquier valor. Como es serie convergente y no diverge para ningún valor, entonces decimos definitivamente esta serie converge. Y por lo tanto, nos tomamos el teorema o básicamente analizamos mediante, aplicamos el teorema que habíamos visto, ¿no es cierto?, la primera clase en series infinitas. Y les decía básicamente que si una serie, ustedes saben que es convergente, entonces su límite es igual a 0. Pero no era el caso contrario, era, ¿no es cierto?, que no podía ser viceversa, es decir, o al revés, no podía ir no era bidireccional, es decir, no podíamos nosotros decir que cuando el límite es igual a 0, podemos decir que es convergente, no, no podíamos decir que era convergente o divergente, básicamente. Entonces, lo que sí era estrictamente correcto es que si ustedes saben que es convergente, el límite es igual a 0 de la sub n. Entonces, el límite de esto de aquí, de a sub n, es igual a 0 por ese teorema. Por lo tanto, el límite de que tenemos acá es igual a 0. Este límite, ustedes saben que es igual a 0 y por lo tanto es 0 por 0, 0 por x, 0. Entonces, nos da que el límite de esta parte es 0. Es decir, por el sándwich, este límite también es igual a 0. Y por lo tanto, f de x es igual al límite de n teniendo el infinito de ¿qué? De t sub n de x. Porque ya se ha demostrado que el r sub n o el residuo tiende a 0. ¿De acuerdo? Ingeniero, y esto es para, ¿cómo es eso? Para sacar la suma de la serie de Maclaurin, la suma exacta. Sí, para demostrar que sí es su suma exacta, que básicamente sí es su suma. La serie O sea, sí representa el valor total de la función. O sea, si nosotros en vez de tener un 0 ahí nos sale un 1, siendo Ya de otra no. función, ese sería el valor exacto. No. Ya no, o sea, ya no habría, en la serie no le da un valor exacto justamente para donde está centrado. Ya, gracias, ingeniero. Listo. Bien. Listo, entonces, ya hemos visto. Inge, Dígame. ¿y qué era lo que dábamos por concluido cuando ya sacábamos que el residuo también era 0? Cuando ustedes ya sacan que el residuo es 0, es simplemente... Disculpe un ratito. No hay... Listo. Entonces, lo que les decía, si el residuo era 0, simplemente lo que estamos nosotros, o lo que podemos decir, ¿sí?, es que la función es igual a la suma de sus ceros.
¿De acuerdo? Es que sí representa, la serie sí representa, o sea, la sumatoria de todos los valores, de todos los términos, sí representa a la función que nosotros obtuvimos. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero, gracias. Bien, veamos ahora lo que es la serie binomial. Vamos a ver la serie binomial. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es básicamente la serie de Taylor, que podríamos representar, ¿no es cierto?, funciones, a las funciones a través de la serie, ¿sí?, centradas en valor A. Luego, una de las particularidades o una de las series particulares, ¿no es cierto?, era la serie de Maclaurin. Es un caso particular de la serie de Taylor, donde A es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a analizar y básicamente ver que esta también es una serie particular a la serie de Taylor, ¿sí? Es decir, nos ayuda a determinar con mayor facilidad alguna serie, pero que tenga la siguiente forma. Mientras tenga esta forma, ustedes podrán determinar mediante esta forma, mediante la serie binomial. Si la función que quieren determinar ustedes la serie tiene esta forma, lo podrán determinar. Es decir, que básicamente sea una potencia o sean raíces, básicamente, esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a deducir cómo sería la serie, ¿no es cierto?, binomial. Entonces, para ello, utilizamos Taylor, la forma general, ¿no es cierto? Obviamente, estamos hablando de que va a estar centrada en el origen, entonces vamos a analizarlo mediante A igual a 0, es decir, Maclaurin. ¿De acuerdo? Entonces, si la función que nosotros tenemos es 1 más x, ¿sí?, elevado a la k, y nosotros si derivamos la función, ¿sí?, lo que va a suceder es que van a tener 1 más x elevado a la k menos 1. Si derivamos nuevamente, vamos a tener un k menos 1, ¿sí? 1 más x elevado a la k menos 2. Si derivamos por tercera vez, ¿sí?, tendríamos un k menos 1, k menos 2, ¿sí? Y tendríamos un 1 más x, k menos 2. Perdón, k menos 3. Menos 3. Listo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como está centrado en el origen, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos en 0. Si evaluamos en 0, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos quedaría? Un 1. Segundo, evaluamos en 0, ¿sí? Nos quedaría un k. Evaluando en 0, nos quedaría un k menos 1. Evaluando en 0, nos quedaría un k menos 1, k menos 2. ¿De acuerdo? Ahora miren lo interesante aquí. Si nosotros analizamos la potencia o el número de derivadas, el orden de la derivada, ¿no es cierto?, se relaciona bastante, por ejemplo, primer orden se resta, segundo orden se resta 2, tercer orden se resta 3. Pero también primer orden, y miren, se resta, es primer orden menos 1. Segundo orden menos 1. Tercer orden menos 1. Es decir, lo que está sucediendo es que se va incrementando. Es decir, si yo obtengo una enésima derivada, lo que va a hacer es que va a ser k menos 1, k menos 2, y voy a tener k menos, y va a ser n menos 1. ¿De acuerdo? Sería 1 más x elevado a k menos n, que es el orden. ¿De acuerdo? Si yo evalúo la enésima derivada en 0, lo que va a quedar es k menos 1,
K menos 2, hasta aquí podemos poner K menos N más 1, ¿no es cierto? K menos N, menos con menos más 1. Listo. Por lo tanto, recordarán ustedes, a nosotros lo que nos interesa, tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de acuerdo? De la enésima derivada sobre n factorial x a la n. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada, que sería k menos 1, k menos 2, k menos n más 1, sobre n factorial x a la n. ¿Sí? Esta sería la serie binomial. Pero hay que tener en cuenta, ¿sí? Que no se van a encontrar ustedes, hay los autores de libros, ¿no es cierto? Muchos autores no lo tienen como serie de serie binomial a esto de aquí, sino se refieren a una notación bastante particular, pero que recuerda básicamente a las combinaciones. Ustedes ya vieron combinaciones, ¿verdad? La combinación, un número versus otro, ¿de acuerdo? Es decir, o lo representan en probabilidad, ¿no es cierto? ¿Vieron? Esta combinación, pero normalmente está representada ¿de qué manera? Combinación de K a N, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto de aquí, ¿a qué es igual? Esto de aquí es un K factorial sobre un N factorial, pero multiplicado ¿por qué? Por un K menos N factorial. Si nosotros desarrollamos esto de aquí, ¿sí? Voy a ponerlo con otro color. Al desarrollar esto, lo que nos queda es K menos 1, K menos 2, K menos N más 1, K menos N factorial. Sobre, tenemos un N factorial y tenemos un K menos N factorial. Esto con esto se nos va. ¿Y qué es lo que sucedió? Si se dan cuenta, es idéntico esto. Por lo tanto, a la serie binomial se van a encontrar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de K, N, X a la N. De esta forma se va a encontrar una serie binomial. ¿De acuerdo? Obviamente es esto realmente, la enésima y la sub n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿para qué valores convergen? Tenemos nosotros entonces para los valores para los cuales converge, simplemente analizamos mediante el límite. Es decir, con el criterio de la razón. Y tendríamos un K, ¿no es cierto? K menos 1, K menos 2, y vamos a tener K menos N más 1, pero recuerden, ¿qué es lo que hacíamos? Era un A sub N más 1, es decir, tendríamos un N más 1. Por lo tanto, se restan y ¿qué le queda del otro? K menos N nada más. ¿De acuerdo? Sería un X a la N más 1. Sobre un N más 1 factorial. ¿Multiplicado por qué? Por un N factorial sobre un K menos 1, K menos 2, K menos N más 1. Entonces, todo esto, obviamente acá me olvidé de poner el X a la N. Todo esto se simplifica con esto. Recuerden que aquí es N más 1, N factorial, entonces esto se nos va, y obviamente el XN, X a la N. Entonces tenemos un límite de n tendiendo al infinito, ¿sí? Y tendríamos un K menos N, ¿sí? Sobre un N más 1, ¿sí? Multiplicado por un X, ¿sí? Entonces, esto, si se dan cuenta, el límite tiende a ¿qué? A menos 1, pero como está en módulo, tiende a 1. Es decir, tenemos 1 por X, me queda simplemente X. Para que sea convergente, ¿qué es necesario? El criterio de la razón, que sea menor a 1. Es decir, converge para valores de entre menos 1 y 1. Ahora, si se dan cuenta, depende mucho también la convergencia de ¿qué? Del valor de K. Es decir,
de la potencia que nosotros tengamos. ¿Sí? De la potencia. Entonces, si se dan cuenta, por la potencia, lo que está sucediendo, si son K mayores o iguales a 0, si es K 0, bueno, aquí la final es una constante, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, K igual a 0. Podemos decir que es convergente, ¿de acuerdo? En sus extremos, sea 1 o menos 1, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero si K es un valor ¿cómo es? Desde menos 1 a 0, ¿sí? Este básicamente le hace que se vaya al denominador, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que va a suceder es que no podrá ser imposible si a la función no es válido para 1, obviamente a la serie tampoco va a ser válido para menos 1, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, converge solo en un extremo, en 1 positivo. Ahora, si K es mayor a 0, converge en sus dos extremos. Si K es menor a menos 1, ya no converge. Realmente, todos ellos, si se dan cuenta, si es mayor a menos 1, pero menor a menos 1, lo que sucede es negativo, 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 y esto hace que sea divergente negativamente, ¿sí? Y por lo tanto, para valores de K solamente mayores o iguales a 0, converge en 1 y menos 1. En sus extremos, para K entre entre menos 1, sin incluir el 1, y el 0, y puedes poner incluido, ¿no es cierto? No hay ningún problema, converge para el valor de 1, nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Es que puede volver a la diapositiva donde estaba el límite. Claro. Ya. Perdón, Inge, que me moleste, pero puede explicar desde que ya sacó el resultado. Desde ahí ya me quedé perdido. ¿Desde aquí? Sí, ya desde ahí. Simplemente le decía, bueno, como es X, ¿no es cierto? El criterio de la razón dice, para que una serie sea convergente, es necesario que sea menor a 1, es decir, que el límite sea menor a 1. Como este es el límite, entonces hacemos el módulo de X va a tener que ser menor a 1 para que sea convergente. Es decir, que la serie converge para valores desde menos 1 a 1. ¿De acuerdo? Ahora, para lo que les estaba indicando simplemente acá era para si en algún caso, ¿sí? Queremos determinar sus valores extremos, simplemente si es que convergen o no, convergen para K mayores a 0, es decir, que se mantiene en el numerador. Pero diverge, ¿para qué? Para menos 1 cuando K está entre menos 1 y 0. Pero si K es menor a menos 1, ya simplemente diverge en sus dos extremos, es decir, en menos 1 y en 1. ¿De acuerdo? Ahora, si K estaba entre menos 1 y 0, decíamos que solo converge para el un extremo, es decir, el extremo derecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es solamente lo que les decía. Ya, Inge, gracias. Listo. Ingeniero, usted me ha puesto los valores de K que converge, algo así. No se puede mostrar otra vez. Aquí está. ¿Sí? Ingeniero, ¿pero qué valores divergían? Diverge en sus extremos para K menores a menos 1. Diverge en sus extremos. ¿Sí? Porque para cualquier valor de K, ¿sí? Dentro de menos 1 y 1 es convergente. ¿Sí? Pero también influye el K cuando queremos ver los extremos, si son convergentes o no son convergentes en sus extremos. Es decir, en X igual a menos 1 y en X igual a 1. ¿Cuándo es convergente? Cuando K es mayor a 0, converge en sus extremos. Cuando K está entre menos 1 y 0, converge solo uno de los extremos, es decir, el extremo derecho. Y si K es menor a menos 1, divergen los dos extremos. ¿De acuerdo? Inge, entonces, a ver, divergen sus extremos para valores de K menores a menos 1, ¿verdad? Sí. En ambos, ya. Y converge asimismo en sus extremos para valores de K mayor o igual a 0. Sí. Y en el intermedio de ahí, Inge,
Solamente Entre converge en menos una. 1 y 0 solo converge el extremo derecho, es decir, en 1. ¿Sí? Cuidado, esto es K. Lo que estoy hablando aquí es de X. Sus extremos. ¿De acuerdo? Bien, ya nos hemos pasado también. Listo, la próxima clase, iniciando, les indico un ejemplo de esto de aquí, ¿sí? Una situación adicional y empezamos lo que son ecuaciones paramétricas, ¿de acuerdo? Listo. Pasen bien. Un buen día. Hasta el día Gracias, miércoles. ingeniero. Gracias, ingeniero. Listo, Inge, cuídese. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.